Para hiperplasia y carcinoma prostático, en Manual CTO de Urología, la hiperplasia prostática benigna suele afectar a la zona periuretral de la glándula. El cáncer aparece en la zona periférica. La hiperplasia prostática benigna no guarda relación con el cáncer. Tanto la hiperplasia prostática benigna como el cáncer tienen relación con las hormonas sexuales y suelen aparecer en varones ancianos. El tratamiento médico consiste en alfa-bloqueantes que relajan la musculatura uretral y del cuello vesical, inhibidores de la 5-alfa-reductasa que disminuyen el tamaño glandular, y fitoterapia. Esta última no ha demostrado utilidad con parámetros objetivos. El tratamiento definitivo de la hiperplasia es la cirugía, que puede consistir en resección transuretral o en cirugía abierta dependiendo del tamaño prostático. El cáncer de próstata es casi siempre un adenocarcinoma con gran frecuencia multifocal. El cáncer de próstata cada vez se diagnostica con más frecuencia en fase asintomática. Cuando presenta clínica puede consistir en síntomas urinarios similares a la hiperplasia. El prostatic antigen elevado no es un diagnóstico de cáncer de próstata. Puede corresponder a hiperplasia. El diagnóstico definitivo de cáncer prostático precisa una biopsia. Las metástasis lumbares son típicas del cáncer de próstata, pudiendo producir compresión medular. El tacto rectal revela una próstata pétrea e irregular en el cáncer de próstata. Sin embargo, al principio puede no ser palpable ni visible en la ecografía en T1. La principal complicación quirúrgica del cáncer de próstata es la impotencia. Ante un síndrome de compresión medular por cáncer de próstata nunca se deben emplear análogos de la LHRH únicamente. Siempre deben asociarse a antiandrógenos. En el cáncer de próstata la indicación más clara de prostatectomía radical es el estadio T2A. El tratamiento fundamental del cáncer de próstata diseminado es la hormonoterapia. Hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna afecta en mayor o menor grado a la gran mayoría de varones a partir de la quinta década de vida, alcanzando 80-95% de la población masculina en 80 años. La próstata se divide clásicamente en 5 lóbulos: anterior, medio, posterior y 2 laterales, aunque estos últimos únicamente se encuentran como tales en la edad fetal. En el adulto se puede interpretar la anatomía de la próstata dividida en dos partes: una zona periférica, donde se origina principalmente el carcinoma, y una zona periuretral o transicional, de la que procede la hiperplasia. Está compuesta de una proliferación variable de elementos glandulares, musculares y del estroma, la hiperplasia, que en su crecimiento comprimen la próstata periférica formando la llamada cápsula quirúrgica. Su etopatogenia no está clara, aunque el estímulo androgénico a través de su forma activa, la dihidrotestosterona, es fundamental y su papel exacto no ha sido determinado. Las teorías más recientes abogan por un desequilibrio hormonal de estrógenos-andrógenos o por la existencia de factores de crecimiento prostáticos con un papel permisivo del ambiente hormonal. No existe evidencia de asociación de la hiperplasia con el carcinoma prostático. Anatomía de la próstata. Estroma fibromuscular anterior, zona periférica y zona central y zona de transición. Lóbulo posterior, conductos eyaculadores. Lóbulo anterior, glándulas suburetrales. Lóbulo lateral. Hiperplasia prostática en fase clínica. Urografía intravenosa mostrando impronta prostática en vejiga en montera, con uréteres en anzuelo. Ecografía de hiperplasia prostática con crecimiento del lóbulo medio intravesical. Lóbulo medio en la vesícula. Situación del mismo paciente un año después de la anterior. Hidronefrosis grave. De la vejiga no se observa, se evacuaron 3.500 centímetros cúbicos de orina. Hiperplasia prostática en fase de descompensación.
El diagnóstico: el crecimiento prostático generalmente se produce hacia la uretra, ocasionando obstrucción de esta y dificultando el vaciamiento vesical. Esto no se manifiesta inmediatamente, sino que generalmente el proceso pasa por una serie de etapas que incluyen una fase de compensación, una fase clínica y una de descompensación. La fase de compensación: el crecimiento prostático ocasiona un aumento de la presión uretral durante el vaciado, que es compensado por una mayor actividad contráctil del detrusor, que se hipertrofia, encontrando presiones vesicales más elevadas. En esta fase la clínica puede ser mínima o inexistente. En la fase clínica, la elongación de las fibras musculares por encima de un límite condiciona pérdida de capacidad contráctil. En este momento aparece retraso del inicio de la micción, disminución del calibre y de la fuerza del chorro miccional y alargamiento del vaciado, lo que en conjunto se denomina síndrome prostático. El vaciado suele ser incompleto, dando lugar a un residuo postmiccional. Fase de descompensación: se produce un vencimiento del detrusor vesical, que es incapaz de vencer la presión uretral, aumentando la sintomatología anterior y pudiendo presentarse retención urinaria. Ocasionalmente puede aparecer dilatación uretral bilateral con deterioro de la función renal. Esto se debe a uropatía obstructiva infravesical con pérdida del mecanismo antirreflujo. Puede producirse también otro tipo de síntomas denominados irritativos, que son debidos a la alteración funcional vesical, en cuya resolución es más difícil tras la desaparición de la obstrucción. Entre estos síntomas se incluyen la poliaquiuria, tenesmo, nicturia y urgencia miccional. La hiperplasia es la causa más frecuente de obstrucción del tracto urinario inferior del varón. En la evaluación del síndrome prostático, el tacto rectal continúa siendo la exploración fundamental, sobre todo para diferenciarlo del carcinoma, ya que no es infrecuente que ambas entidades coexistan. La clínica es lo más importante para valorar la indicación de tratamiento de hiperplasia, ya que no existe correlación entre el tamaño prostático y el grado de obstrucción. Cualquier zona sospechosa al tacto debe ser biopsiada. La medición del flujo máximo miccional es también importante, considerándose normal cuando es mayor de 15 mililitros por segundo y claramente patológico si es menor de 10. El estudio puede completarse con una ecografía que permite evaluar si existe afectación del tracto urinario superior, residuo postmiccional, litiasis vesical u otra patología asociada. El uso del prostatic antigen en la hiperplasia únicamente está indicado para descartar la presencia de carcinoma en la próstata, ya que no sirve para diagnosticar la hiperplasia, aunque recientemente ha demostrado ser el mejor predictor de la historia natural de la enfermedad. Es decir, que mayores niveles de prostatic antigen en hiperplasia diagnosticada probablemente se correlacionarán con mayores volúmenes prostáticos y con más posibilidades de complicación derivadas de la hiperplasia. Tratamiento: dentro de las posibilidades terapéuticas, la cirugía continúa siendo el único tratamiento definitivo para la hiperplasia. Esto puede ser endoscópica, RTUP, resección transuretral prostática o abierta, adenomectomía prostática, dependiendo del tamaño del adenoma. Como acá, adenoma prostático, cápsula prostática, vejiga. En el 10% de las piezas obtenidas se encontrarán focos de adenocarcinoma incidental. Se debe tener en cuenta que en la cirugía de la hiperplasia no se extirpa la cápsula quirúrgica, que está constituida por glándulas prostáticas periféricas comprimidas por el adenoma, y es el principal origen del carcinoma prostático, por lo que la intervención quirúrgica no protege del desarrollo de este proceso. Los tratamientos no quirúrgicos incluyen una variedad de fitoterapias poco efectivas si se valoran con parámetros objetivos, inhibidores de la 5-alfa-redutasa como finasterida, dutasterida, que reducen el tamaño prostático, antagonistas alfa-adrenérgicos como alfusocina, prazosin, doxazocina, terazocina, tamsulosina, que relajan la musculatura del cuello vesical y uretral. Hasta ahora estos fármacos se han estado utilizando en forma de escalera terapéutica, pero la aparición del estudio COMBAT parece indicar que en pacientes con sintomatología a partir de moderada y con volúmenes prostáticos por encima de 30 a 40 centímetros cúbicos se debe realizar terapia combinada de inicio. La finasterida también es útil para la alopecia androgénica, donde se emplea en dosis mucho menores. Como inconvenientes principales de los inhibidores de la 5-alfa-redutasa se encuentran impotencia, reducción de la PSA en torno al 50%, dificultando el diagnóstico del carcinoma si lo hubiese, y que tarda una media de 4 meses en hacer efecto.
Los alfa bloqueantes, el inconveniente principal es la hipotensión. En cuanto a las indicaciones de tratamiento quirúrgico, globalmente solo un 10% de los pacientes prostáticos precisará cirugía. La intensidad de las manifestaciones clínicas subjetivas y la mala respuesta al tratamiento médico pueden constituir la indicación para la intervención. Entre las causas objetivas que suponen indicación absoluta de tratamiento quirúrgico se encuentran retención urinaria reiterada, hidronefrosis retrógrada, como lesión del parénquima renal por obstrucción infravesical, infección urinaria de repetición, litiasis vesical, hematuria de repetición. Son las causas objetivas para tratamiento quirúrgico. Y carcinoma prostático. El adenocarcinoma prostático es el tumor maligno más frecuente del aparato genitourinario masculino y el segundo de frecuencia general después del pulmonar. Sin embargo, si se excluyesen los carcinomas incidentales y los encontrados en autopsia, supera al pulmonar en prevalencia. La hormonodependencia del cáncer prostático parece indicar el papel de los andrógenos en su etiología o patogenia. La relación de factores genéticos, ambientales o infecciosos no ha quedado suficientemente establecida. El 95% de los carcinomas prostáticos son adenocarcinomas originados en la zona periférica de la próstata. Los carcinomas ductales se originan en los conductos prostáticos en lugar de los acinos. Histológicamente pueden corresponder a carcinomas transicionales escamosos, endometrioides o mixtos. Más raros son los carcinosarcomas, menos del 1%. El adenocarcinoma prostático con frecuencia es multifocal y presenta poblaciones en distinto grado de diferenciación. En esta heterogeneidad se basa la clasificación de Gleason, que asigna una puntuación de 1 a 5 según el patrón histológico de cada una de las dos poblaciones más representativas de la masa, sumando ambas puntuaciones para obtener un resultado final de 2 a 10. Esta escala de Gleason se corresponde con el pronóstico de la enfermedad, independientemente del estadio. Para la estadificación se emplea principalmente la clasificación TNM. TNM, T define el tumor, N define la afectación ganglionar y M define las metástasis. T1, tumor inaparente clínicamente, no palpable ni visible por técnicas de imagen. Tenemos A, B, C. En A, hallado incidentalmente, afectación menor del 5% del tejido resecado. En B, hallado incidentalmente, afectación mayor del 5% del tejido resecado. En C, tumor identificado por punción y biopsia por aumento de la PSA. En T2, tumor confinado a la próstata. Incluye la invasión de la cápsula prostática sin esterilización del tumor hacia el tejido adiposo periprostático. En A, menos del 50% de un lóbulo. En B, más del 50% de un lóbulo. En C, 2 lóbulos. En T3, extensión del tumor por fuera de la cápsula. En A, extensión transcapsular, sea unilateral o bilateral. En B, invasión de las vesículas seminales. T4, tumor fijo o invade órganos adyacentes distintos a las vesículas seminales, como cuello vesical, esfínter externo, recto, músculo elevador o pared pelviana. Nódulo define la afectación ganglionar. En X no se pueden estudiar los ganglios regionales. N0 no metástasis ganglionares. N1 metástasis a ganglios regionales. M define las metástasis. M0 no metástasis. M1 metástasis a distancia. A, ganglios linfáticos no regionales. B, hueso, otras localizaciones. Tumor primario TN. Estadificación del adenocarcinoma de próstata. TX no puede evaluar el tumor. T0 no existen signos de tumor primario. T1A menos del 5%. T1B más del 5%. T1 tumor no evidente clínicamente no palpable ni visible mediante técnicas de imagen. En A, extensión menor al 5% del tejido. En B, mayor. Y en C, tumor identificado mediante punción biópsica a consecuencia de un PSA elevado. T2, tumor limitado a la próstata o a la cápsula sin sobrepasarla. Entonces, T2A menos del 50% de un lóbulo. T2B más del 50% de un lóbulo. T2C, 2 lóbulos. T3, tumor que se extiende a través de la cápsula prostática. A, extensión extracapsular unilateral o bilateral. Unilateral. Y en B, tumor invade la vesícula seminal. T4, tumor fijo que invade
estructuras adyacentes diferentes a las vesículas seminales. Huesos. Y N1 no se pueden observar X. N0 no hay metástasis. Y N1 metástasis en ganglios linfáticos regionales. En la clínica, el carcinoma prostático es una enfermedad más frecuente en ancianos y la mayoría de ellos diagnostica por encima de los 60 años. Clínicamente puede producir síntomas obstructivos del tracto urinario inferior superponibles a los de la hiperplasia. A estos puede añadirse la hematuria. El 25% de los pacientes que refieren retención urinaria aguda presentan un carcinoma prostático. Aproximadamente un 25% de los pacientes que presentan metástasis en el momento del diagnóstico presentan. Estas pueden producir manifestaciones como dolor óseo, compresión medular, mieloptisis o coagulopatía. Afortunadamente, estos casos se encuentran en claro descenso gracias a la incorporación del PSA, Prostate Specific Antigen, facilitando el diagnóstico de la enfermedad en estadios tempranos y comúnmente asintomáticos. El diagnóstico tacto rectal continúa siendo el método fundamental de cribado. Son accesibles al tacto rectal todos los estadios excepto el T1, que por definición es un hallazgo. Característicamente el carcinoma es duro, nodular e irregular. En general se aconseja un tacto rectal y una PSA anual a todos los varones por encima de 50 años, aunque de momento la OMS no aconseja la realización de cribado poblacional sistémico. Ecografía transrectal de adenoma prostático. En ecografía transrectal, corte transversal, sombra acústica posterior, sonda vesical. Transversal, corte longitudinal, vejiga, lóbulo medio, sínfisis del pubis. Y adenocarcinoma hipoecoico en el lóbulo derecho. Sería la vejiga como el esquema. Y en la radiografía de columna, metástasis osteoblástica. Metástasis osteoblásticas. Los marcadores se disponen fundamentalmente de dos marcadores tumorales: la fosfatasa ácida prostática. Se emplea en clínica desde hace décadas. Es un marcador específico, pero su elevación suele indicar extensión extraprostática, por lo que no resulta útil en el diagnóstico precoz. El antígeno prostático específico es realmente un marcador de tejido prostático cuyos niveles suelen encontrarse más elevados en el cáncer, pero es inespecífico y también están elevados a consecuencia de patología benigna, como infecciones, sondajes, HPV. Por este motivo se ha intentado aumentar su especificidad para cáncer con otros parámetros, como densidad de PSA, índice de PSA, edad, velocidad de cambio del PSA, PSA libre, aunque aún no ha quedado establecida la ventaja de esto sobre el PSA aislado. Si el PSA es menor de 4 nanogramos, es poco probable que se encuentre en cáncer de próstata. Si es mayor de 10, las probabilidades aumentan, lo que aconseja una biopsia de próstata ecodirigida. Si está entre 4 y 10, se puede utilizar los parámetros antes mencionados para valorar la necesidad de biopsia. Pruebas de imagen. La ecografía transrectal es el método de imagen más útil para la estadificación local, pudiendo ofrecer información importante sobre la afectación capsular de vesículas seminales, cuello vesical o recto. Aunque no existe un patrón característico, suele aparecer como nódulos hipoecogénicos. La ecografía transrectal ofrece además la posibilidad de dirigir las biopsias en las zonas sospechosas. La ecografía abdominal no tiene gran valor en la detección del carcinoma prostático. La tomografía y la resonancia tienen su principal papel en la estadificación ganglionar y la valoración de metástasis a distancia. Las primeras metástasis deben buscarse a nivel de ganglios linfáticos de las cadenas obturatrices e ilíacas. Y la macamografía se utiliza para la detección de metástasis óseas. Tiene mayor sensibilidad que la radiografía convencional y debe realizarse en todo paciente en quien se sospeche metástasis, como glicemia mayor de 8, PSA más de 20. Antes de plantearse el tratamiento curativo en ciertos pacientes con altas probabilidades de encontrarse el cáncer extendido, se debe efectuar una gamografía previa para confirmar la no existencia de metástasis óseas o una TC para descartar metástasis ganglionares. Las metástasis del cáncer de próstata son osteoblásticas, es decir, forman hueso, no en la gamografía sino en la radiografía. La biopsia prostática debe realizarse para la confirmación del diagnóstico. Puede efectuarse vía transrectal o transperineal, guiada por el tacto rectal o bien guiada por la ecografía transrectal, lo que añade efectividad a la prueba. La realización de la biopsia está indicada siempre que exista una anomalía del tacto rectal, elevación de los marcadores tumorales o alteración en las pruebas de imagen.
La punción aspiración con aguja fina es una alternativa con menores complicaciones, pero con el inconveniente de que no puede evaluar el grado histológico de Gleason. Recuerda, son indicaciones de biopsia prostática, el tacto rectal sospechoso, la presencia de un nódulo ecográfico y un PSA más de 4, que es variable la cifra según criterios. En el tratamiento, opciones terapéuticas, la prostatectomía radical. Los pacientes candidatos deben ser individuos con una esperanza de vida superior a 10 años. Como complicaciones se puede encontrar incontinencia, 2 al 57%, estenosis anastomótica, 10%, impotencia, 50%, o incluso la muerte, de menos de 5%. En líneas generales suele ir acompañada de linfadenectomía ileoobstructriz. Radioterapia como tratamiento curativo. Los resultados en estudios localizados se acercan a los de la cirugía. La diarrea crónica, la proctitis, la cistitis rática y las fístulas urinarias son complicaciones del tratamiento, así como la incontinencia y la impotencia a partir de los 2 años de tratamiento. Se ha empeorado también la radioterapia intersticial, braquiterapia, con implantación de yodo 123, oro 198, paladio e iridio. Su indicación queda limitada a tumores pequeños de estadio T1 o T2 y sus resultados son similares a los de la cirugía. En caso de compresión medular o dolor por metástasis ósea, la radioterapia sobre la metástasis puede conseguir el control local de la enfermedad. Hormonoterapia. El adenocarcinoma prostático está compuesto por una población heterogénea de células andrógeno dependientes y andrógeno independientes. La supresión hormonal frena el crecimiento de las primeras, pero no afecta a las andrógeno independientes. Se puede conseguir disminuir los niveles de andrógenos circulares por distintos métodos, como castración quirúrgica. Es el método aislado más frecuente, con la ventaja de que elimina la necesidad de medicación permanente. Por su rapidez en el efecto supresor hormonal, también está indicada en las compresiones medulares por metástasis. Estrógenos como dietil-etilvestrol inhibe la secreción de LH. Actualmente este método se ha abandonado debido al alto riesgo cardiovascular que conlleva. Prostágenos inhiben la secreción de LH y actúan como antiandrógenos al unirse a los receptores de hidrotestosterona. Es preciso añadir estrógenos para evitar el fenómeno de escape que se produce tras varios meses de tratamiento. No son de uso habitual. Agonistas de la luteinizante releasing hormone. Aunque inicialmente causan un aumento de los niveles de testosterona, posteriormente suprimen la secreción de LH y de andrógenos. La elevación transitoria de los andrógenos puede empeorar el cuadro clínico, principalmente si existe compromiso medular por metástasis óseas. Esta elevación flare-up se debe suprimir mediante la administración de antiandrógenos previamente a la introducción de inhibidor de la LHRH. Antiandrógenos como bicalutamida, flutamida, acetato de ciproterona compiten con el receptor androgénico. Suelen utilizarse con agonistas de la LHRH. El acetato de ciproterona, además de actuar como antiandrógeno, tiene un efecto progestágeno, por lo que actúa a nivel central disminuyendo los pulsos de LH. Quimioterapia no es muy efectiva en el adenocarcinoma prostático. Se han realizado tratamientos con fármacos que son una mezcla de estrógeno y una mostaza hidrogenada fosfato de estramustina. Pero los estudios son contradictorios y las respuestas pobres. Existen estudios prometedores con el empleo de docetaxel en pacientes con tumores hormonoresistentes. Tratamientos por estadios. Estadio T1A. Tienen una mortalidad por la enfermedad del 2% a los 10 años, por lo que no precisan tratamiento, salvo quizá los pacientes jóvenes menores de 60 años con una elevada esperanza de vida. Estadio T1B, T1C. Alcanzan una mortalidad del 80% dejados a su evolución natural. Por ello está indicada la prostatectomía radical, la radioterapia externa o braquiterapia en sujetos con esperanza de vida superior a 10 años. Estadio 2A es la indicación más clara de prostatectomía radical. La radioterapia o braquiterapia se reservaría para pacientes de riesgo quirúrgico elevado o que no aceptan efectos secundarios atribuibles a la cirugía. Estadio T2B y T2C. Un 40% de muestras en realidad estadio 3 tras el análisis de la pieza quirúrgica, la prostatectomía radical, infraestadificación. La radioterapia externa o braquiterapia también puede ser útil en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Estadio 3A, la indicación quirúrgica es dudosa, así como la radioterapia local, por lo que solamente se propondría a sujetos jóvenes, aún a costa de obtener malos resultados. Generalmente son tratados como el grupo siguiente, el estadio 3B, T4, N positivo, M positivo. Varón añoso como al estado general. El tratamiento hormonal es la opción indicada. Puede ser preciso el uso de radioterapia paliativa sobre la metástasis en caso de dolor. Recidiva tumoral posterior a tratamiento con intención curativa. Tras la realización de la prostatectomía radical, los pacientes son monitorizados generalmente con peticiones de PSA. Cuando las cifras de PSA tras prostatectomía radical son superiores a 0,4 nanogramos por mililitro, se considera recidiva bioquímica y debe hacer sospechar la existencia de metástasis a distancia o bien la existencia de recidiva a nivel local.
Tras la realización de radioterapia como tratamiento de cáncer de próstata localizado, los descensos de PSA van siendo paulatinos, a diferencia de la prostatectomía radical, hasta conseguir un valor nadir, que es el valor mínimo alcanzado tras el tratamiento y que se considerará referencia para el seguimiento posterior. Existen diferentes criterios para considerar el diagnóstico de recidiva bioquímica tras tratamiento con radioterapia. Cuando se constata la existencia de 3 elevaciones sucesivas a partir del valor nadir, cuando se evidencian niveles nadir más de 2, criterio de ASCO, o con valores nadir más de 3, criterio de Filadelfia. El tratamiento de urgencia, la compresión modular por el cáncer prostático no tratado puede ser la forma de presentación y constituye una urgencia importante. El objetivo del tratamiento debe ser la supresión androgénica rápida o la descompresión medular mediante la minectomía quirúrgica o radioterapia. Se pueden disminuir los niveles de andrógenos mediante castración quirúrgica urgente, ketoconazol en altas dosis o dietilbestrol intravenoso. A continuación se expone una tabla que resume tanto las características de la hiperplasia prostática benigna como la del adenocarcinoma prostático. Tabla resumen de las características de la hiperplasia y del adenocarcinoma. Acá en hiperplasia y acá adenocarcinoma. En la localización en la hiperplasia zona transicional, mientras que la adenocarcinoma periférica. En la clínica, en la hiperplasia, compensación. Fases. Primero compensación, luego clínica y luego descompensación. Y si es adenocarcinoma, 25% síndrome prostático, retención aguda y metástasis. Diagnóstico diferencial de ambos mediante tacto rectal, ecografía transrectal, estadificación local. Gamografía ósea, metástasis óseas. PSA, muy sensible, poco específico, descartar cáncer prostático, pero no diagnostica la hiperplasia. Fosfatasa ácida, muy específica, poco sensible. Y biopsia, confirmación. El tratamiento para la hiperplasia, fitoterapia, fármacos como finasterida y alfa bloqueantes, o cirugía como adenectomía, que es la endoscópica o abierta. Y si es adenocarcinoma, si es localizado, prostatectomía radical más linfadenectomía bilateral, radioterapia. Si está avanzado, castración como quirúrgica de elección o farmacológica. Casos clínicos: paciente de 66 años intervenido por prostatectomía radical hace 3 años por adenocarcinoma de próstata, Gleason 8, PT2B, N0M0. Presenta en el momento actual una cifra de PSA sérico de 12 nanogramos por mililitro. Señale cuál de las siguientes afirmaciones le parece correcta. El paciente puede tener una recidiva local o bien metástasis a distancia. Un hombre de 77 años que refiere clínica de prostatismo de años de evolución y que presenta elevación del PSA 89 y dolor en columna lumbar hace 2 meses. Al tacto rectal, la próstata está aumentada de tamaño, de consistencia dura en ambos lóbulos, superficie nodular y límites mal definidos. Tras realizarse una ecografía transrectal con biopsias prostáticas ecodirigidas, es diagnosticado de una adenocarcinoma de próstata pobremente diferenciado que afecta a ambos lóbulos y que infiltra las vesículas seminales. La gamografía ósea confirma la presencia de metástasis en columna lumbar. ¿Qué tratamiento siguiente aconsejaría en primer lugar? Hormonoterapia. 67 años, acude a urgencia por presentar en los últimos días debilidad progresiva de miembros inferiores, dificultad miccional o incontinencia fecal. En la exploración física destaca cierta hipotonía anal, como una próstata muy sugerente de malignidad al tacto y debilidad de extremidades, conservando la sensibilidad táctil. Con el probable diagnóstico de carcinoma de próstata metastásico, ¿cuál de las siguientes opciones considera menos indicada para el tratamiento de urgencia? Análogos de la LHRH. A la consulta acude un paciente de 54 años con molestias a la micción. Refiere disminución del chorro, dificultad para el inicio, goteo postmiccional, sensación de tenesmo y nicturia de 3 veces. Presenta cultivos negativos de PSA2. En la ecografía abdominal se objetiva una glándula prostática de 43 centímetros cúbicos. Al tacto rectal no se palpan nódulos sospechosos. El IPSS obtiene una puntuación que permite clasificar su sintomatología de moderada a grave. Su actitud deberá ser: la mejor opción será iniciar tratamiento combinado con alfa bloqueantes más inhibidores de la 5-alfa reductasa.